¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Periodismo en Plural. Vamos a poner sobre la mesa temas que seguramente son de su interés. Esto que ya escuchamos desde el fin de semana, que es la liberación de Rosario Robles. Así que ya pasará lo que sigue de su proceso en domicilio particular, en su casa, con su familia. Y le agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador que haya pues intervenido justo en este proceso. También vamos a hablar del informe de Ayotzinapa que se da a conocer también este fin de semana o la semana pasada, junto con la detención de Murillo Karam, quien fuera precisamente procurador en el país, en la administración de Enrique Peña Nieto, justo en ese año 2014, cuando desaparecen, por llamarle de algún modo, estos estudiantes de Ayotzinapa allá en Guerrero. Y por último ponemos, por supuesto, a su consideración este tema que es el incremento salarial de los y las diputadas en Jalisco. El legislativo merece un incremento salarial, lo vamos a platicar con nuestra invitada y nuestros invitados y le doy la más cordial bienvenida a Esperanza Romero. ¿Cómo estás, Esperanza? Bienvenida. Con el gusto de estar de nuevo aquí, de coincidir. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gabriel Ibarra. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Augusto Chacón. Trini, ¿qué tal? Buenas noches, Esperanza, Gabriel, qué privilegio estar con ustedes, con quienes nos ven. Pues el pasado viernes 19 nos llevamos la sorpresa porque esas noticias son sorprendentes, ¿no? Después de tanto tiempo que estuvo Rosario Robles, su familia, su hija sobre todo, insistiendo en que el proceso que se seguía en prisión ya no era legal y por fin sale en libertad. Y comienzo contigo, Augusto Chacón, ¿cómo lo interpretas tú esta liberación? Bueno, primero es un acto de justicia tardío. Rosario Robles, no podremos decir que la estafa maestra no existió. Sin embargo, la ley establece que la pena debe ser proporcional a lo hecho y lo que ella hizo con todo y lo malo, pues, de acuerdo con nuestras leyes, lo podía haber cursado su proceso en libertad. Al estilo de Milos Lozoya, por ejemplo, cuyas imputaciones son mucho más grandes y con ella la justicia mexicana se ensañó. Sí nos cae por sorpresa. No lo esperábamos, no lo podemos deslindar del otro tema que tocaremos más adelante, pero de entrada, bien por Rosario, que el juicio siga y que se deslindan responsabilidades en la estafa maestra, eso luce muy bien. Pensemos que la cantidad por la que ella estuvo 3 años en la cárcel y cuyo proceso no ha terminado, a 2.200 millones de pesos, la famosa estafa maestra que nos pareció un escándalo en cantidad y por cómo se operó desde la secretaría que ella administraba en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, la semana pasada también, el presidente de la República desde la mañanera nos contó que el fraude, lo que se ve venir en Segalmex, esta institución mexicana para la seguridad alimentaria, son 9.500 millones de pesos en poco menos de 4 años. Y no tenemos todavía a nadie, ni siquiera próximo a estar en la cárcel. Eso solo para poner en balance lo que para Rosario significaba. Insisto, no porque sea inocente, eso solo lo puede dictaminar un juez, está en nuestras leyes, sino porque la pena debe ser proporcional al daño causado. Y el daño causado todavía se está estudiando y ella no merecía estar en la cárcel. Que no se le estaba siguiendo justo por esos, tengo entendido, 5.000 millones de pesos de la estafa maestra. No sé si cuál de las dos cifras sea la correcta o por cuánto le corresponde a ella, si no era por las omisiones en las que ella había caído al momento de dar su domicilio personal, el comprobante, una licencia que no venía con el domicilio. No, eso más bien tiene que ver con las medidas cautelares, no con la estafa. Ella presenta una licencia, la fiscalía dice: es que la dirección de esta licencia no corresponde con tu dirección donde vives, entonces yo sospecho que te vas a fugar. Y pido que la medida cautelar, porque tengo miedo de que te fugues, incluya cárcel. Ella demostró en dónde estaba la equivocación y aún así no le dieron la posibilidad de pasar el proceso en libertad. No tiene que ver con que haya mentido, simplemente interpretación de si se podía fugar o no. Es que ese es el hecho. O sea, por estos delitos, y lo digo entre comillas, estuvo presa y no por los miles de millones de pesos, Esperanza. No, el punto, Trini, es que la estafa maestra es por 7.600.
de los que se le estaría imputando algún tipo de responsabilidad, aunque no haya sido ella directamente la del desvío, sino sus subordinados, es por más de 1,000 millones, como bien dice Augusto Chacón. Pero bueno, yo aquí hay un punto en el que difiero en cuanto a un tema que a mí me parece relevante respecto a la noticia del fin de semana, y quizá con que corre también en paralelo el anuncio de la detención de Murillo Karam, después del informe de la Comisión de la Verdad sobre el tema de Ayotzinapa, es que no hemos dado cuenta pormenorizada a caso Rosario Robles, precisamente porque cuando dice Augusto Chacón se ensañaron con ella. Yo lo pregunto, ¿fue de verdad ensañamiento? Cuando bien te dicen los abogados, ella pudo estar libre de cárcel llevando el proceso como lo llevará a partir de ahora. No está libre, estará con medidas de arresto domiciliario, y aquí también hay otras diferencias en la información y voy al punto. Solamente 2 medios de comunicación, a mí me llamó eso la atención, manejaron la salida de Rosario Robles con el tema del criterio de oportunidad, y a mí me parece el punto fino y relevante. Caso Emilio Lozoya, que también mencionó Augusto, para hacer la comparación de que él ha tenido, digamos, ese beneficio al que se pueden acoger otros peces grandes que el gobierno espera que den información para agarrar a otros más grandes. El criterio de oportunidad desde el 2019, antes de que Rosario Robles fuera encarcelada, ella lo rechazó. El año siguiente, en 2020, tras un año en prisión, llegó el punto que estuvo en el sí, en el ya merito, y lo pueden revisar en los antecedentes. Los abogados lo decían que habían llegado a un arreglo, un acuerdo, y de último momento se retracta y dice que ella no va a traicionar y no va a hacer que caigan otros funcionarios. Y siguió en prisión. Ahora, cuando se da de nueva cuenta el trámite, tiene que ver esto. Y a mí me parece información sumamente relevante para que los medios nacionales y todos los que se han manejado esta información, pues estén destacando. O sea, que va a hablar. No es así. Ahora sí va a hablar. Solamente lo destacó El Economista y el Independiente, que sale bajo el criterio de oportunidad. Es por lo tanto que, acogida este criterio, el juez reconsidera. Y cierto, lo que también apuntaba Augusto, ella, cuando le niegan la prisión domiciliaria, el juez dice que por no haber actualizado su licencia y con el domicilio anterior, y dice no, y tener los recursos, puede evadirse. En realidad yo sí creo que, por supuesto, es la línea que viene desde el Ejecutivo Federal, que dice deténganmela. Es interesante aquí, porque no se esa es la visión que yo tengo el criterio de oportunidad, que significa que Exacto. a cambio de dar información ella tendría beneficios como los que ha tenido aparentemente por ese criterio Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya, a final de cuentas, no ha dicho nada relevante respecto a nadie. Exacto, prometió que diría no solo algo relevante, sino daría las pruebas, y todavía no hay de eso. O sea, Rosario Robles, vuelvo a preguntar, ¿va a hablar? ¿Va a dar un Si listado? se acogió al criterio de oportunidad, es que no lo sabemos, porque hay, la otra versión es que tiene que ver con esta parte de la prisión preventiva, que no debe durar más de 2 años sin una sentencia, y ella estuvo ahí 3 años en prisión. De hecho, tan así que en esta liberación tuvo que ver el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que fue y recorrió la prisión. Entonces, ¿cuál de las 2 versiones nos vamos a quedar? Mira, yo veo mucho, independientemente de la argumentación jurídica, las razones jurídicas, yo veo mucho un apetito de venganza. Recordemos que Rosario Robles, contextualicemos, ella fue acusada en aquella época, o señalada en aquella época, de haber participado en la conspiración contra López Obrador y contra su equipo, contra René Bejarano, de los famosos videos que circularon de las ligas, y su relación con Carlos Ahumada. Fue jefe de gobierno, fue una mujer muy poderosa, y pareciera que mucho de esos desavenencias o rencores que ha ido acumulando al paso de los años el hoy presidente se manifiestan en estas acciones de gobierno. Y lamentablemente ese criterio que se lo adjudican creo que a Benito Juárez, al benemérito, de que para los amigos justicia y gracia y para los enemigos justicia secas, pareciera que eso es lo que mueve a este gobierno en esas detenciones que realizan. Hay una narrativa que es precisamente la lucha contra la corrupción. Pero en el caso de Rosario Robles se habló de una gran red
de crimen organizado, de complicidades, y que había instituciones muy grandes, de primerísimo nivel, secretarías de Estado, Banobras, Petróleos Mexicanos, etcétera, y el mismo fiscal general de la República había asegurado pues que atacarían esa red de crimen organizado, porque había mucho dinero de por medio, pero yo no he visto que en esos 3 años esa mano de la justicia, Procuración de la Justicia, alcance a quienes gastaron ese dinero. O sea, siguiéndole la pista del dinero, quiénes fueron los que se beneficiaron de esos recursos. Y si hubiera precisamente un compromiso real contra la corrupción, bueno, pues se iría contra todos esos personajes que en los hechos no lo veo, no lo advierto. Y ahí, para mí, me queda muy claro el hecho de la venganza, mantenerla 3 años. Y es muy triste que en México las instituciones pasen a segundo plano y sea el poder, porque yo puedo, el que se imponga. Con venganzas de esta naturaleza, habrá que ver, por supuesto, el juicio cómo sigue, qué responsabilidades se le fincan, se le demuestran precisamente a Rosario Robles, porque finalmente pues ella era una secretaria de Estado, estaba al frente de Sedesol, donde se desvían esos recursos, y bueno, hubo una triangulación de esos recursos, que es donde yo no he visto las investigaciones que la puedan fundamentar para que se diga que ella es la responsable, porque pues hay 8 universidades, ¿no?, que llegaron esos recursos. Y empresas fantasmas. Pues. Empresas fantasmas, y entonces ella no creó esa red, se fueron creando, y en esos eslabones del dinero que se utilizó, ¿para qué se utilizó? No lo sabemos, ¿no? ¿Quiénes se beneficiaron? No lo sabemos. No se le ha seguido, o al menos la información que tenemos. Es una investigación de inteligencia. Las huellas del dinero, porque tienen todos los recursos para hacerlo. Entonces, para mí en esto queda más bien como una especie de venganza que un acto de justicia, de sanción a aquellos que hacen un daño al erario, al patrimonio nacional, ¿no? Porque hasta ganó el amparo por delincuencia organizada, que también se le acusaba. O sea, en realidad los abogados han hecho y han echado abajo todas esas acusaciones que le han imputado a Rosario Robles. Sí, y es interesante seguir el hilo de reflexión que nos planteaba Gabriel. El criterio de oportunidad viene muy bien cuando la investigación inicia y le ahorras al Estado un gasto por dar la información adelantado, porque no estamos hablando de un soborno de dinero que llegó de otro país subrepticiamente, estamos hablando de dinero público perfectamente rastreable, salió de las arcas del dinero público. En estos 3 años la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera tuvieron suficiente oportunidad para investigar todo eso. Lo que ella ahora pudiera decir tendría que ser muy menor al lado de lo que la investigación nos revelará, pero no es así, lo decía muy bien Gabriel. No, la investigación no ha servido para nada y sería, la verdad, una afrenta para el sistema de justicia mexicano que 3 años después ella se allanara al criterio de oportunidad para dar información que nuestras instituciones no fueron capaces de buscar, de investigar. Yo creo que es un asunto eminentemente político, que es un tema de conversación que desde el Palacio Nacional se arroja a la opinión pública para hablar de él, pero al mismo tiempo en el caso de Rosario, insisto, no porque presumamos su inocencia, sino porque nadie merece pasar lo que ella pasó, como lo dejó establecido el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ella misma al salir dijo que no haya más Rosarios en la cárcel, que estén ahí injustamente. Y estar injustamente no significa que porque seas inocente, significa que hay reglas para estar o no en la cárcel, y de lo que se trataba nuestro nuevo sistema de justicia penal es que ya no se usara la prisión preventiva como un argumento, que las instituciones en efecto investigaran, y al parecer no ha sucedido. De hecho, Arturo Saldívar se queda con ese pendiente en el escritorio, ¿no? El de ver si no es inconstitucional la Constitución cuando habla de estas detenciones, ¿no? En el caso de la estafa maestra, que sí hay que puntualizar, la da a conocer Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde la investigación se hace en las 6 entidades donde se está dando la triangulación de recursos, y de los más de 7.600 millones, 3.400 y fracción corresponden a pagos a más de 180 empresas fantasma. No con esto quiero justificar la lentitud del tema, pero yo,
asumiendo lo que dice Augusto, en el caso de que se tratara de un asunto político, que yo no quiero, yo me resisto a pensar que sea únicamente un asunto político en contra de Rosario Robles. Yo confío en que después de este trabajo periodístico acreditado, documentado, y que, como lo dice el reportaje, esto es nada más siguiendo lo que el propio auditor superior denunció y que ya estaba en ejercicios anteriores y que es una práctica año tras año y que no descarto que esté ocurriendo en estos momentos, donde se paga empresas fantasma. A lo que yo voy es que no me queda más que una explicación. Yo quiero pensar que sí hay investigación a fondo, que si se va a acoger al criterio de oportunidad o se acogió, va a dar información puntual contra los responsables, porque ella era la titular y, como ella lo dijo en algún momento, no sabía lo que pasaba con subordinados que tenían atribuciones y facultades para hacer estos contratos o convenios. Las tres dependencias a las que se destinó más recursos, Banobras, ¿quién estaba allí? Alfredo del Mazo. La Pemex, Lozoya, que ya está. Ese es justamente el punto. Yo sí creo que vienen novedades. El Estado mexicano tendría para haber investigado a Banobras, para haber investigado a Petróleos Mexicanos, a las universidades públicas que se prestaron. Es que debe de... Lozoya no está en prisión por los delitos cometidos. Por el criterio de oportunidad. No, está en prisión porque se comió un pato en un restaurante chino. Por eso está en prisión. Así es. Bueno, y el punto al que yo quiero llegar es que si no vamos... Yo sí creo que lo que le queda a esta administración federal, debemos de tener responsables de la estafa maestra, y no han llegado a tocar a los rectores de las 8 universidades que triangularon el dinero y muchas no dieron los servicios, llevaron a la comisión. Y permíteme nada más este punto, cuando digo, si Augusto tuviera razón, lo que yo pienso, en lo que me dice mi experiencia como reportera, es que cuando llega un alcalde, un gobernador, hay un acuerdo de que le vas a tapar al anterior. Y te enteras cómo dejó y lo que dejó. Y dicen que el presidente López Obrador, él las cobra al tiempo. Recordemos que él recibe la estafeta de Rosario Robles. Si fuera político, quiero pensar que esa es la razón. Que encontró un cochinero, venía Rosario Robles del PRD, él llega también por este partido, y pues son los convenios. Lo que pasa es que... Pero yo sí creo que en esos presentimientos nos podemos ir toda la vida, ¿no? El tema es que el caso Odebrecht, por ejemplo, aquí truena por las investigaciones en el extranjero y por ejercicios periodísticos, pero nunca por una acción de gobierno. No estará pasando lo mismo en esta ocasión, donde todo vaya a tronar a lo mejor por otras circunstancias y no por una investigación propia del gobierno, que eso sería lamentable porque seguimos sin un Estado de Derecho y comprobando nuevamente que todo tiene que ver solamente por un asunto político. Entonces, como tú dices, al tiempo, ojalá el tiempo no le gane al presidente Andrés Manuel López Obrador a comprobar lo contrario. Hay que ver qué pasa con los que estuvieron en Banobras, con los que estuvieron en Pemex y los implicados por acción u omisión. Pero ya van 4 años. Que por lo pronto se ve muy lento, se ve muy lenta la acción de la Fiscalía, porque en 3 años o 4 años que lleva este gobierno y que no haya avanzado, es más, la misma Rosario Robles pues no ha sido enjuiciada. No hay juicio todavía contra Rosario Robles. No lo hay. Tenemos que hacer una pausa. Por eso ahí huele más a venganza que realmente un acto de justicia y de castigo a la corrupción. Bueno, vamos a ver qué pasa con habrá que esperar, y con el informe que acaban de emitir y de mostrar y hacerlo público, por supuesto, el gobierno de México después de la pausa. Estamos platicando con Gabriel Ibarra, Esperanza Romero, con Augusto Chacón, que nos acompañan esta noche en Periodismo en Plural. Vamos a hablar de este informe de Ayotzinapa, que ya está ahí en la página del Gobierno de México, para que usted lo pueda leer. Y bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente lean ese reporte, esas páginas, sino váyanse justo a otros anexos que tiene este documento. Así que ya está ahí. Tiene 41.168 documentos consultados y ese fue el resumen, lo que emite el gobierno. Está en el portal, fechado el 18 de agosto del 2022. Quiero saber si esto representa un avance para el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel. Híjole, no he leído el informe de la Comisión de la Verdad, quiero aclararlo, ¿no? Pero he leído información derivada, declaraciones, críticas, etcétera. Y para mí se trata
de una nueva verdad histórica, ¿no? De construir una nueva narrativa. Veo inconsistencias, las dudas que se tenían siguen presentes, se busca sancionar, se busca castigar, no a los asesinos, no a los actores intelectuales y materiales, sino a los que investigaron el suceso, a los que mandaron a detener gente, los culpan de obstrucción de la justicia, de falsificación de pruebas, de destruir elementos y de construir pues una narrativa en ello. ¿Qué tan justificable, qué mejor sería sancionar en el caso de que así fuera a estos que les toca impartir la justicia, procurar la justicia? La impartición pues le toca a los jueces, que ir sobre los asesinos, los autores materiales, los autores intelectuales, o qué tanta relación podrían tener unos con otros. En lo que advierto que están de acuerdo, tanto el informe de Murillo Karam, la verdad histórica, como este de la Comisión de la Verdad, y que Gers Manero lo toma como elemento fundamental. Concuerdan de que los asesinos fueron los de un grupo de crimen organizado, los Guerreros Unidos, ¿no? Junto con los rojos, en un conflicto con los rojos, en un conflicto con los rojos que se había dado, que ese es el origen y el gran contexto. Y la diferencia que advierto es dónde los mataron, ¿no? Digo, ninguno de los, al menos esta segunda versión, que me parecía una especie de temporada de Netflix, ¿no? La primera, la segunda temporada y la que viene. Pero el asunto es, en la primera versión de Murillo Karam de la verdad histórica, entiendo que los mataron, los llevaron al basurero, ahí los matan de Cocula, ahí los queman, y luego que los esparcen sobre el río, ¿no? Y de los 43, solamente 3 tienen evidencias de restos que encontraron en el río, que supuestamente ahí los habrían arrojado. Solamente 3 de 40, y que están de acuerdo también esto, porque en estas documento no, al menos lo que se conoce, lo que se ha dado a conocer, no tenemos acceso a las investigaciones de la Fiscalía, pero lo que se conoce en lo que se ha trascendido de este documento, de este informe de la Comisión de la Verdad, es que no los mataron o no se los llevaron al basurero, sino que se los llevaron a 3 lugares diferentes, ¿no? No hay sustento fuerte para acreditar esa versión, ¿no? Entiendo que también de los acusados, de los que fueron detenidos, de que participaron en la desaparición y posiblemente muerte de los estudiantes, algunos ya fueron liberados, un buen número fueron liberados porque fueron torturados. Ahora, los delitos que se acusan a Murillo Karam por la detención, que es el punto de inflexión, ¿no? en esto, es que supuestamente él cometió el delito de desaparición forzada, de tortura y destrucción de la justicia, administración, ¿no? de la justicia. Administración de la justicia. Esos 3 delitos. Yo no entendería a un fiscal torturando, no lo entendería desapareciendo gente. A lo mejor en el caso de obstrucción de la justicia, ahí sí, pero habría que ver pues qué elementos tienen, porque en la narrativa de la verdad histórica se habla de que hubo una reunión donde se planeó, se orquestó esto de cómo construir esa verdad histórica para cerrar el caso, y donde se habla de que participaron una serie de personajes. En todo caso, Gabriel, y perdón que te interrumpa, los delitos deberían de ser otros, y al no imputarle justo el delito correcto, ¿no? Estaríamos a lo mejor la posibilidad de que en 2 o 3 días pueda salir libre,
porque simple y sencillamente no estaba en el lugar de los hechos, porque no colaboró, porque no hay registro de que él haya planeado justo lo que sucedió. Entonces tendría que demostrarse que estuvo participando en actos posteriores, que creo que lo más indignante, y eso no lo libra nadie, es justo que el gobierno no tuvo la capacidad, sensibilidad de haber puesto todo el aparato de justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, y creo que los delitos que se le están imputando no corresponden justo a las violaciones que cometió Murillo Karam y que por lo tanto corre el riesgo de simplemente no afrontar la justicia. Nada más termino con esto y cierro en esta primera intervención. El presidente asumió el compromiso de que iba a resolver el problema, ¿no? De que iba a haber justicia. Y nunca habían aceptado que los 43 estudiantes ya no vivieran, ¿no? Fueran asesinados. Eso no lo ha logrado, ni esclarecer tampoco el tema. Y lo que les da a los familiares, la cabeza de Murillo Karam. Pero lo demás, yo no lo advierto que se resuelva. Si hubo torturadores, el que estaba al frente de la investigación era el subprocurador Tomás Cerón, ¿no? Que él está en Israel y hay una orden de extradición al respecto. A lo mejor él sí podría ser imputado por el delito de tortura y de desaparición. Y el otro también que le cargan a Murillo Karam. Pero yo creo que la detención de Murillo Karam es también política. Como él mismo lo dijo, esto no es jurídico, es un tema político. Y bueno, y hasta ahí mi primera intervención, ¿no? ¿Es político? La pregunta es, entonces, ¿a qué le llamamos político? Todo es político. Yo creo que en el caso de Murillo Karam, claramente va a ser difícil que le acredite la desaparición forzada. Luego entonces lo vamos a tener en proceso, quizá con arresto domiciliario, con medidas cautelares. Pero llamémosle golpe mediático, definitivamente es un golpe fuerte. Es el segundo, después de Ojeda Paullada, que fue llamado a declarar por el tema del halconazo. No ocurre cada sexenio que llames a cuentas a un titular de la Procuraduría General de la República. Entonces, el tamaño del pez es muy grande. El señor Murillo Karam, yo supongo que la tranquilidad con la que responde a la hora que es llevado le hace saber qué terreno está pisando. Caso diferente de Tomás Cerón. ¿Por qué? Porque sí hay video donde él está ahora sí que en la imagen, en esos actos de tortura, además de los testimonios. Pero cuando decía Gabriel, el tema está resuelto, el presidente se comprometió a hacer justicia y estamos muy lejos de que haya justicia. ¿Por qué? No sabemos finalmente el paradero. Ya se acepta y parece que los padres también que están sin vida. Pero ¿qué fue de ellos? Y no solo de ellos. Para mí lo novedoso o la mayor sorpresa es que se diga que hubo infiltrado un soldado del que tampoco se sabe. Pero el agravante es que sus mandos castrenses, gente de la Secretaría de Defensa, así que esperaremos a alguien de ese nivel, ¿no? El titular de la Secretaría de Defensa, que también lo pongan en el banquillo de los acusados. Se le informa al soldado lo que estaba pasando y lo que harían en el marco de la manifestación que tenían programada estos jóvenes en Iguala, y resulta que guardaron silencio y ocurrió la desaparición de los jóvenes y se ocultó la información. Y también otros daños colaterales. ¿Qué ha pasado con periodistas que estuvieron cubriendo la historia? Que algunos ya fueron asesinados. Es decir, a mí me parece que este tema es terrible, terrible, y estamos muy lejos de que haya justicia. Si nos estamos aproximando a la verdad, no sé si alcanzará este gobierno para conocer la verdad, pero un gobierno donde te admiten que en el pasado infiltraron a un soldado a una normal, rural, de revoltosos, de izquierda, para ver lo que hacían y que estaban al tanto de la gente de ese día, se perdió el rastro del soldado y mutis. De hecho, el contexto está tratado justo en este informe, como lo señalas, y lo quiero nada más puntualizar, es el soldado Julio César López Patolitzin. Estaba
activo, realizando funciones de informante de la Sedena dentro de la normal. Sus actividades consistían, dice, en informar lo que acontecía en las asambleas de la normal y dar seguimiento a las movilizaciones de estudiantes. Su mando inmediato era el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería. Su último reporte fue el 26 de septiembre del 2014, alrededor de las 10 horas. López desapareció y junto con los estudiantes normalistas, sin que se implementaran, ojo aquí, sin que se implementaran las medidas para su búsqueda y localización como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. ¿Qué se impuso? Ocultar. De hecho, los padres habían pedido entrar a las áreas de incineradores que tiene el ejército mexicano, donde queman droga, para saber si había cuerpos allí adentro, y nunca les permitieron la entrada. Ahora, cuando yo les preguntaba aquí a mis compañeros de esta mesa qué es político, no es político, porque al final de cuentas pues todo es político, pero en el caso de Robles yo quería hacer la diferencia, nada más tenemos de la estafa maestra hasta ahorita a y yo sí esperaría que haya más de los que tienen la responsabilidad, y Augusto muy claro hablaba de los 1,000 millones, pero en este caso ya se habla que el juez expidió o liberó 83 órdenes de aprehensión. Algunos integrantes de Guerreros Unidos, otros de la policía, otros mandos estatales, pero sobre todo de la milicia. Y yo creo que el tamaño de la tragedia obliga a que se ponga el ojo también en el extitular de la Sedena. Y en el caso de Murillo Karam, sin duda lo estaremos viendo en unos días bajo arresto domiciliario. Dicen los expertos que le acredite la tortura, precisamente, que le acredite la desaparición forzada. Quizá el cónclave que dicen que existió y que hay testigos o testimonios de colaboradores de los que estuvieron allí, de los 6, que ahora hasta Omar García Harfuch están involucrando, de que habría estado allí el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México en esa reunión. Una reunión para ponerse de acuerdo cómo maquillar la realidad. Entonces creo que falta mucho todavía por conocer. ¿Alcanzará el tiempo? Esa es la pregunta. Me gusta. ¿Qué supimos el jueves cuando el subsecretario Encinas rinde su famoso informe? Realmente no supimos nada nuevo. Simplemente dijo, no lo había dicho, los representantes del Estado mexicano habían dicho, están muertos. Él lo dijo con todas sus palabras. Dijo con todas sus palabras, es un crimen de Estado. Y dijo también de este soldado que estaba infiltrado, que es parte esencial en la clave. Es un crimen de Estado. ¿Por qué? No nos dijo por qué. ¿Qué es lo que estaba en juego que el Estado tuvo que intervenir plenamente? Es un crimen de Estado porque policías locales, estatales, federales y Fuerzas Armadas, el gobernador de Guerrero, el presidente municipal de Cocula estaban involucrados, pues entonces hay crimen organizado, hay crímenes de Estado todos los días. Porque en eso está sumido México, en la connivencia de criminales con Fuerzas Armadas y con políticos. Eso es lo que sucede todos los días. Pero ¿por qué esos 43 jóvenes? ¿Qué es lo que estaba en disputa que ameritó? No que el Estado mexicano, que políticos presuntamente criminales movieran los hilos que tenían a la mano para, como dice Esperanza, cubrir la verdad, hacerla pasar por otra cosa. Nunca calcularon lo que se les iba a venir encima. Pero realmente no sabemos mucho nuevo de lo que se dijo. Sí, el jueves es el anuncio. El viernes por la mañana en Tijuana el presidente desliza que si hay malos militares que deban presentarse a declarar, que lo hagan, y por la tarde se liberan estas más de 80 órdenes de aprehensión, incluida la de Jesús Murillo Karam, que es otro de los personajes, como cada sexenio nos han ido regalando a un personaje de altos vuelos que acaba en la cárcel. Pero realmente sabemos más. ¿Por qué se coludieron? ¿Por qué las Fuerzas Armadas se prestaron? ¿Por qué el Batallón 26, que tiene su cuartel en Cocula, Guerrero, no permitió nunca que nadie investigara qué había dentro cuando los padres sabían lo que sucedía? No recientemente, era una tradición en ese batallón y por eso había hornos crematorios. No solo eran para incinerar drogas. Así que realmente no sabemos mucho, el avance no es mucho, salvo que Jesús Murillo Karam está en la cárcel, que con gran cinismo dice esto no es jurídico, esto es político, y digo gran cinismo porque el juez le da la razón. Cuando regaña a los fiscales que se supone que tenían años preparando las carpetas de investigación para imputar al exfiscal y no las conocían.
y el juez les dice, tómense unos minutos, muchachos, para que las lean, para que entiendan. Eso es otra afrenta para el sistema de justicia. Un caso tan importante fue tomado con la misma indolencia que siempre se toman estas cosas. El juez todavía le corrió la cortesía a Murillo Karam, decir, cuídenlo por favor, porque está enfermo, trátanlo bien y no lo aíslen, no lo dejen incomunicado, le dice el juez a quienes lo van a meter en prisión. No supimos nada nuevo, simplemente el Estado mexicano, algunas fuerzas del Estado mexicano maniobran para continuar, como se dice tradicionalmente, rizando el rizo. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué intervinieron todas estas fuerzas para cubrir la verdad? Eso no nos lo dijeron en la famosa Comisión de la Verdad. Hablan de la desaparición como de 190 kilogramos de heroína, que sin duda pudiera haber significado un recurso muy amplio para quienes estuvieran involucrados en la desaparición de los estudiantes. Es patético que sea más sencillo rebajar el concepto crimen de Estado a decir esto. Había en juego un cargamento de drogas muy pesado y todo el mundo se activó. Eso sería novedoso. Pero ahora es más fácil decir a cualquier cosa es un crimen de Estado a apelar a la simple, llana, pura y casi por todos conocida verdad. Lo único que sabemos es que fue un evento por sí mismo indignante, doloroso, que hay un documental. Es el hecho más doloroso en la historia moderna de México. De los jóvenes. ¿Cómo es posible que desaparezcan a 43 estudiantes en un lugar en pleno siglo XXI, cuando esperaremos otras cosas, pero pareciera que vamos para atrás, ¿no? Yo creo que en este caso sobran las interrogantes y las especulaciones y faltan las respuestas, ¿no? O sea, yo la verdad me quedo casi igual que la versión que traía desde hace tiempo, con las dudas, y no me queda claro lo del crimen de Estado. Sí me queda claro que hubo un cártel que fue el que los mató, hubo un cártel, que hubo una policía municipal que le entró y luego entraron otras, se los fueron unos entregando a otros, y no me queda claro dónde los mataron, si fue en el basurero, si fue en 3 lugares diferentes. Eso no me queda claro. Claro. Y lo que tampoco me queda claro, la conspiración, cómo se da esa conspiración. Y yo no creo que por una cantidad de heroína se pueda generar una complicidad enorme del Estado mexicano para que pase esto, porque ha habido cargamentos mucho más valiosos que estos y no se ha llegado a una situación de esta naturaleza. Podría haber, sí, complicidades, pero yo creo que el origen del asunto fue la disputa entre los grupos criminales y la complicidad también de la policía. Una versión que ahí está, donde el origen de cómo nace todo el asunto y luego cómo se hace el mazacote tan grandototote. Pues ¿no? ahí está, una historia pendiente. La pausa, regresamos. Platicando con nuestra invitada y nuestros invitados, ¿merece el Poder Legislativo un incremento a su salario? Hace unas semanas viene el run de que estaban dispuestos a incrementarse hasta más de 150,000 pesos mensuales en la dieta de las y los legisladores del estado de Jalisco. Así que merecen o no el incremento salarial, que por cierto ya lo supimos, ya recularon todos y todas, ¿no? Ya, de hecho, ya dicen que nadie fue o que quién fue, quién sabe, mi queridísima Esperanza. Ya recularon gracias a la difusión de sus pretensiones. Eso es lo importante, divulgar información incómoda, información que los desnuda. Habían acordado, tan está allí, que lo presupuestaron para el próximo ejercicio, un incremento, porque tienen muchas responsabilidades y su nivel, su rango, su estatus, pues están quedando atrás. 10 años sin aumento, 106,000, 109,000 mensuales, pues es poca cosa para ellos. Así es de que acordaron subirse a llegar a esos niveles. Reculan por la crítica y por la presión social. Hay que señalar que ante la opinión pública, ser político, pues es no está bien visto. Nada grato. No está bien visto.
la connivencia de la corrupción, el poder, quienes llegan, cómo llegan, qué hacen o qué dejan de hacer. Mira, había muchas expectativas y yo lo dije en su momento cuando se habla de una legislatura conformada mayormente por mujeres. Y yo dije, uy, quiero ver si a la hora de la hora tienen esa independencia para obrar con congruencia o como esperaríamos. No, a final de cuentas llegan con ciertas condiciones y llegan porque están así las reglas del juego y tienen que sumarse a lo que diga su líder político. El punto es que acuerdan subirse el sueldo y nos salen muy caros. Y cuando digo nos salen muy caros es si sacamos costo-beneficio. Yo me pregunto, ¿por qué se toman un año en un transitorio cuando modifican la Constitución local en diciembre pasado y dicen el próximo de diciembre legislamos para tener la ley de designaciones públicas? Esta ley que estamos presionando para que no haya repartición de cuotas y cuates. ¿Por qué? ¿Por qué habría que esperar el pueblo de Jalisco un año más y estamos a meses y no vemos que le estén moviendo? Porque no son temas prioritarios. ¿Por qué no son temas prioritarios? Porque están en otros temas y otros temas como este, el de cuánto revisan. Mira, yo lo he visto a la hora de que se trata de repartir las oficinas, el mobiliario, allí no hay conflicto. A la hora de tener más beneficio, de contratar asesores o casas de enlace, que no eran más que casas para estar haciendo propaganda o sobresueldo, no bastaría con los asesores que ya se pagan en el Congreso como para que llegue un diputado y tenga derecho a contratar asesores. En fin, a mí me parece que el Observatorio Legislativo del ITESO, en su informe de hace 2 meses, Alberto Vallardo fue muy claro cuando habló de la revisión de las iniciativas que presentan, la calidad de las mismas. Hay algunos reprobados, ni siquiera han presentado iniciativa. En este aspecto, pues habría que pagarle más al gobernador, ¿no? Porque presentó al menos una. Y él es el ejecutivo, no el legislativo. Y el punto es que ¿cuántos diputados pues no hacen más que ser levantadedos o seguir instrucciones? Y la calidad que presentan otros, les pagamos más de 100,000 para que estén haciendo exhortos, gestiones y campaña para sus aspiraciones políticas, que se la pasen en convenios, en asuntos menores, cuando urgen tantos cambios. A mí me parece que nos quedan mucho a deber. El observatorio les da en promedio 59.5 de calificación. El partido Hagamos tiene un 71, es el con mayor calificación. Después le sigue MC con un 64% y ahí el resto, los demás partidos, incluyendo Morena, el PRI y el PAN, están reprobados. Un apunte, en el partido Hagamos y en el partido Futuro, sus diputados, los dos de Hagamos y la diputada de Futuro, desde un principio dijeron no al incremento. En el PAN dijeron sí y son los que hasta ahorita salen a decir, habíamos dicho que sí y dijeron que todos, salvo ellos, no. Pero ahora el PRI dice, estoy esperando lo que dice el Comité Técnico de Valoración Salarial, que es el brazo del Ejecutivo, es decir, lo que dicen desde el Ejecutivo. Y bueno, pues ya sabemos que ahí hay una relación muy directa porque los diputados hacen lo que se les pide desde allá. Y por otra parte, lo niegan los diputados. Morena dice que no, cuando era un acuerdo. Entonces, pues hablamos de un desempeño que decepciona, pero ¿por qué? Porque esperamos que cada 3 años se renueva la esperanza, esperamos que lleguen mejores y que se haga lo... Pues parece que van para menos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues, volteando el argumento a los diputados, si hace 10 años no les incrementan y ahorita nos parece cuando menos un salario más que digno, hace 10 años era un salario escandaloso. Era demasiado lo que se les pagaba. Pero lo que más me asombra a mí es que justo los representantes populares, sobre quienes legalmente recae la representación popular, los 20 distritos del estado, lo que la gente, los habitantes de esos distritos quieren, desean, anhelan, se quejan, pasaría jurídicamente por esa representación, no se dan cuenta del rol que juegan frente a la opinión pública, frente a esos y esas sus representados, y deciden incrementarse el sueldo sin hacerse cargo de la inflación, de lo que significó la pandemia para muchísima gente, de la pérdida en servicios de salud, de la degradación de los servicios educativos, de la degradación de los servicios públicos, y ellos mismos se evalúan y dicen merecemos más. Eso es la parte que a mí
me parece escandalosa porque los representantes populares están perfectamente desligados de lo que la gente siente, de lo que la gente piensa. Padecen de sordera, ¿no? Pues, sordera y ceguera. Y Esperanza nos hablaba de las iniciativas, pero hay otro rol que hace muchas legislaturas se renunció a hacer, y es un rol muy importante, básico para la arquitectura de la República y de cada una de las entidades: ser contrapeso del Ejecutivo, ser contrapeso del Judicial, para que no haya un poder que por encima de los otros tome decisiones que parezcan autocráticas. El Congreso ha jugado ese papel de contrapeso en medio de una crisis de seguridad terrible, en medio de una crisis de derechos humanos terrible. Ha llamado a comparecer con seriedad a las dependencias del Ejecutivo para que rindan un informe, no frente a ellos que representan a la gente. No ha sucedido. La degradación de la Comisión de Derechos Humanos, además de muchos asuntos administrativo-políticos, también pasa porque los diputados, las diputadas, no le han dado su lugar al exigir que quienes son recomendados por la Comisión hagan caso a esas recomendaciones, respondan de algún tipo. Y el Congreso no ha sido ese apoyo que tiene, insisto, la gravísima responsabilidad de la representación popular, jurídicamente hablando. Así que a mí, si lo merecen o no, me parece que ni siquiera está en un punto de debate, ¿no? En un país en donde quien gana 15,000 pesos mensuales ya está en la parte alta de la tabla, creo que cobrar más de 100,000 pesos es más que adecuado, y tendrían que ser muy discretos. No porque su trabajo no lo valga, eso no seríamos quien para valorarlo, sino porque su trabajo se inscribe como una instancia que vive del dinero que ponen hasta los más pobres del Estado, quienes viven en la Sierra Wixárika, quienes viven en el sur del Estado, con las más precarias condiciones. Cada que compran un producto que causa IVA, están colaborando para que las diputadas, los diputados cobren, y no hacerse cargo de eso a mí me parece la verdadera afrenta, además de las evaluaciones académicas, políticas, periodísticas que podemos hacer de su trabajo, que me parece que nadie los va a dejar bien parados. Hay una evaluación que hicieron los jóvenes porque este 12 de agosto fue el Día de la Juventud. Entonces invitaron a hacer el Parlamento de la Juventud y fueron jóvenes, mujeres y hombres a ocupar una curul justo ahí en el Congreso de Jalisco. Y cuando le preguntaron qué opinaban de su sueldo, cuánto creen ustedes que debería de ganar un diputado o una diputada, hablaban entre los 25,000 y 50,000 pesos. Esa era la apreciación que tenían los jóvenes sobre el ejercicio legislativo. Entonces están los jóvenes dándose cuenta de en realidad cómo una autoridad puede estar justo ocupando esos espacios, más allá que por el bien o ser un representante de los ciudadanos o las ciudadanas, por estar salvaguardando justo los intereses de quien pueda estar dirigiendo un grupo, ¿no? O un grupo mayoritario en todo caso. Gabriel. Mira, yo creo que de las figuras de los políticos, la del diputado es la más desdibujada, la más desgastada, la más desacreditada. Y por otro lado, se advierte también que en sensibilidad pues están reprobados también, ¿no? Porque efectivamente en esta situación de crisis, de pandemia que hemos vivido, de gente que cuántos miles o decenas de miles aquí en Jalisco perdieron su trabajo, vemos con desolación, si pasamos por Avenida Vallarta, por ejemplo, de cada 10 negocios, 3 o 4 cerraron, ¿no? Se renta, se vende, etcétera. Y buscar un incremento salarial me parece terrible, ¿no? Yo creo que en este contexto, como bien lo señala Esperanza, de que la opinión pública señale, exhiba este tipo de acciones tendientes al gandallismo, en ese contexto deberíamos de ponerle atención de nuevo al Congreso del Estado para ver cómo está. Ya en otros tiempos la opinión pública lo han hecho, y porque, por ejemplo, ¿cómo está? ¿Qué tan obeso está el Congreso del Estado? Hubo un tiempo que eran 1,500 empleados los que había. ¿Cuántos hay ahorita? Yo entrevistaba a Tomás Figueroa, el secretario general, y él me decía que son poco más de 1,000 los empleados que se tienen, 600 de base, y son 449 supernumerarios o eventuales. O sea, ¿por qué tantos 400 que son los que trabajan con los diputados, asesores y etcétera?
¿Por qué tantos? Yo recuerdo cuando me tocó cubrir el Congreso del Estado, porque algún tiempo fui reportero. Todavía de alguna manera hago el trabajo de reportero, pero recuerdo, eran 160 empleados los que tiene el Congreso del Estado. No había la pluralidad, no había tantos partidos políticos representados, pero eran 160. La Contraloría Mayor de Hacienda era un ente que no estaba en esa nómina, ¿no? Pero empleados directos eran 160. Cada fracción legislativa tenía una secretaria. Y nada de que cada diputado tenía una oficina, ¿no? No había eso. Casas de campaña no existían. Y hoy, más de 1,000 empleados, yo creo que debería hacerse una revisión y una reingeniería del Congreso del Estado. En la entrevista que le hacía a Tomás Figueroa, señalaba él que se está haciendo un estudio precisamente de cómo está el Congreso del Estado. Una empresa externa, ¿verdad? Una empresa externa para ver qué tan obeso está, para ver las funciones, si hay demás funcionarios, dependencias. ¿Había necesidad de contratarla? Bueno, preguntado, ¿no? dice él que se analizó si lo hacían ellos o si lo hacía una empresa externa y que finalmente se decidió que fuera una empresa externa. El estudio lo van a tener en diciembre. Entonces, seguramente pues se dará a conocer, deberá ser transparente para tener una serie de elementos y ver realmente qué voluntad política podrían tener ellos de hacer cambios que siempre lo han prometido y que ahí queda en el escritorio. Pero la verdad es que, pues, Augusto hablaba de la productividad de los diputados y yo creo que la mayoría, pues, definitivamente quedarían reprobados, ¿no? Si hacemos un análisis, una evaluación, uno por uno. Por supuesto que hay buenos diputados, también hay que señalarlo. No todos podemos decir que son iguales, ¿no? Hay comprometidos que son críticos, que son contrapeso, porque efectivamente deberían ser el contrapeso del Ejecutivo y lamentablemente pues hasta Morena forman parte de las complicidades, acuerdos que se hacen que no me sorprende que hagan acuerdos, pero que fueran en beneficio de la comunidad, a ver, no del poder. Si en diciembre sale esto como lo de la tarifa del transporte público, ¿no? La tarifa técnica, la tarifa social, y dice el informe que sí requieren y merecen un incremento porque la inflación, etcétera, etcétera, y que lo aprueben como lo suelen hacer antes de irse a vacaciones en los últimos minutos, ¿no? Del tiempo obligado para aprobar un presupuesto, ¿qué va a pasar? Me adelanto. Pues que pero lo van a aprobar, ¿no? Puede suceder. El asunto, como bien señalaba Augusto, son contrapeso del Ejecutivo, son independientes. Entiendo que la fracción naranja pues apoya al Ejecutivo, pero las otras fracciones, ¿qué? ¿Por qué sirven de comparsa, no? Y en decisiones que afectan a los ciudadanos, como la cuestión de las infracciones, los precios tan altos, ¿no? Que de la aplican, fotomulta, por ejemplo, la fotomulta que se ha aplican. insistido en que es anticonstitucional y nadie quiere tomarse la responsabilidad de modificar la fotomulta. O que, por ejemplo, aquella actuación de votar modificación al Código Civil del matrimonio igualitario y que lo aprueban en la madrugada y que no quieren decir quién votó a favor y quién votó en contra porque tienen miedo a que les pueda afectar o que puedan recibir una agresión hasta física, dijeron algunos, ¿no? Y que por lo tanto omitían dar el nombre y que ahora piden que sea revelado. ¿Por qué a escondidillas? ¿Por qué debajo de la mesa? ¿Por qué sigue la política ejecutándose justo en lo oscurito? Y seguiremos así. Sí. Por eso digo, el último minuto de diciembre, ¿no? Cuando se tenga que aprobar el presupuesto, podrán tener los diputados quizás un incremento. Las respuestas a todos esos por qué son especulaciones. Podríamos hacer una investigación y quizá llegar a algunas claves, pero las especulaciones no están tan ajenas de la realidad. Creo que lo que nos debe invitar el caso de los salarios es a darnos cuenta que sí pesa la opinión pública, que si nos interesamos de los asuntos, a final de cuentas sí movemos, inclusive a conciencias tan insensibles
como calificó Gabriel, inclusive ellos se dan cuenta de eso. No nos despeguemos de lo público. Sí pesa, sí podemos lograr esos cambios. Y si en diciembre el reporte dice eso, veamos qué empresa lo hizo, cuestionemos también a la empresa, no solo al reporte, y ya veremos qué sucede. Pero no nos desliguemos de lo público, eso me parece que es la gran lección de este incremento echado para atrás. Y yo expreso un temor, además del de Trini, que no vayan a aprovechar los diputados para hacer negocio, porque el que contraten a una empresa externa hay que ver a quién se lo adjudicaron. Seguramente fue adjudicación directa, como suelen hacer todos sus negocios. Hay tema pendiente, por supuesto. Así que, mi querida Esperanza Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Por la invitación. Gabriel Ibarra, por supuesto, Encantado gracias. de estar con ustedes. Augusto Chacón. Al contrario, muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Gracias.